La Biblia nos enseña tantas cosas y vamos a ver la esencia primigenia en Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. Este es el punto muy importante, nadie le ha visto. Pero en ese lugar, el Hijo unigénito, existente desde siempre, en el seno del Padre, el mismo quien ha hecho conocer a los hombres. Él nos ha hecho conocer a los hombres. ¿Quién? El Hijo unigénito. ¿Y quién es el Hijo unigénito? Cristo Jesús. Él está o estaba en el seno del Padre. En ese seno del Padre donde nadie puede llegar, en esa esencia primigenia, como dice ahí. Ese lugar es un lugar inaccesible, donde ninguna de las creaciones que Dios, Jehová, el tetragramatón, nunca nadie pudo entrar. Es la esencia. Vamos a ir desarrollando este tema tan impactante de una manera especial en esta hora. Dice que nadie le ha visto jamás. Dice que es el Hijo unigénito y dice que Él vino y que Él es eternidad, de eternidad en eternidad, es para siempre, desde siempre en el seno del Padre. Siempre va a estar ahí, pero Él tiene salidas, incursiones a la tierra, incursiones al cosmos para mostrar y enseñar la gloria del Padre. Ese es el propósito de Jesucristo. Ese es el propósito de Él, mostrarnos al Padre a todas las creaciones. Qué precioso es eso. En otra versión dice, a Dios nadie ha visto jamás. El unigénito Hijo, al que es dentro, al centro del Padre, al seno del Padre, aquel ha declarado. El Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito, el que dentro del seno del Padre, aquel ha declarado. Esta es la declaración de Jesucristo, según Juan, en el capítulo 1, versículo 18. El libro de Juan tiene tantas revelaciones e impactantes que nos muestran lo que muestra el Padre en el cielo. Me impacta el libro de Juan o el Evangelio de Juan porque nos enseña tantas cosas apasionantes y maravillosas de lo que es mostrar al Padre, de lo que es mostrar al Verbo. ¿Te acuerdas que dice también que Él es el Verbo? ¿Ah? Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo era Dios. Estaba hablando de esa esencia primigenia, donde nos mostraba al Padre en un nivel extraordinario. Por eso es que es difícil entender que solamente sean tres o una triunidad, porque la triunidad se conforma en el tetragramatrón, en la esencia, en donde están los tres, en el Altísimo, donde habitan los tres. Qué importante y qué impactante es esto, conocerlo nosotros como iglesia. A lo mejor no lo habíamos escuchado antes, pero vamos desarrollando el tema y vamos entendiendo lo que Dios quiere hacer y lo que quiere mostrarnos a la iglesia. Porque el Hijo vino a levantar una iglesia, vino a formar una iglesia. De hecho, lo estuvimos estudiando. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo místico de Jesucristo. La persona del Padre. En el hebreo, en el 3068 del Strong dice Jehová. Te lo estoy leyendo en español. En 1961, autoexistente o eterno, Jehová, nombre nacional judío de Dios, Jehová, el Señor. La pronunciación yo no la tengo correcta de lo que se habla en hebreo, pero sí puedo ver los significados. Nombre nacional judío de Dios. Ese es el nombre nacional de los judíos. Y qué importante es que nosotros conozcamos esa palabra. Pero ahí está en el hebreo, ahí está en el Strong. El hombre de Dios, o el nombre de Dios, el tetragramatrón, impronunciable, no se puede pronunciar. Siguiendo la tradición de Reina y Valera, la RBA mantiene su representación como Jehová, o como Jehová, habiendo solamente
agregado la H final que revisiones omitieron. ¿Para qué? Para podernos darnos cuenta de cómo se representa o representa la letra del tetragramatón. La cuarta letra del tetragramatón. Es importante que nosotros nos demos cuenta qué significado tiene esa letra. En DHB optamos por transliterarlo así: YHB. En otras versiones o en otras traducciones es W. Pero en esta traducción, en la DHB, lo enseñan como Y, H, V o B y H. Es importante nosotros saber estas letras y cuál es el significado de los judíos y qué significa para nosotros. Pero la esencia que te estoy hablando son esas 4 letras. El tetragramatón, que nosotros tenemos que entender y conocer a la luz de la palabra. Es impactante cómo nosotros podemos ver lo que Dios tiene en esa esencia. ¿Quién puede llegar a esa esencia? ¿Quién puede habitar en esa esencia? ¿En dónde está esa esencia? Vamos a ver qué nos dice la palabra. 1. Hijo unigénito. 2. Existe desde siempre. 3. En el seno del Padre. 4. Da a conocer al Padre a los hombres. 4 puntos muy importantes. Hijo unigénito, ese es Jesucristo. Existe desde siempre, ese también es Cristo, el alfa y el omega. En el seno del Padre, habitaba en el seno del Padre, su habitación. 4, da a conocer al Padre a los hombres. Él vino a mostrarnos al Padre el amor y la misericordia de Él para con nosotros. Qué importante y qué precioso es que nosotros vayamos viendo esto. Primera de Timoteo capítulo 6, 16 dice que es el único incorruptible. No tiene corrupción, es incorruptible. De todas las creaciones, de todo lo que formó el Padre, Él es el único. Él es el único que no tiene corrupción. En la esencia, no como Jesús hombre. Porque acuérdate que como Jesús hombre, todos nuestros pecados cayeron sobre Él en la cruz del Calvario. Entonces como Cristo es otra dimensión en la esencia, en el seno del Padre. Y dice, incorruptible y que mora en la luz. Siempre es luz, no hay tinieblas en Él. No hay sombra, oscuridad, siempre hay luz a quien nadie puede tocar. A este tampoco nadie le puede tocar. Nadie puede tocarlo. Porque este punto es bien importante porque más adelante lo vamos a ir desarrollando. Nadie puede tocar al tetragramatón. Nadie puede hacerlo. Nadie puede verlo. Entonces dice, y a quien ningún hombre ha visto ni es capaz de ver. Punto importante, nadie le ha visto jamás. Nadie puede verlo. Está en un lugar inaccesible. Óyelo bien. Dios está en un lugar inaccesible. Él nos puede escuchar, Él nos puede ver, Él nos puede tocar. Él es Dios, omnipotente, omnisciente. Pero nosotros no podemos tocarle en esa esencia. ¿Un día podremos tocarle en esa esencia? No, nunca jamás. Ninguna creación, nada de lo creado se puede tocar a este ser, a este Dios, en la esencia primigenia. Primigenia quiere decir el primero. Entonces, allí es donde el hombre no le puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno para siempre. Amén. Cuando dice amén, así sea, establecido, decretado. Qué importante es esto y qué precioso es que Dios ha dejado oráculo. Cuando Él dice amén, quiere decir que es el oráculo de Dios. Nadie le puede ver, nadie le puede tocar, nadie puede llegar a ese lugar. Es el lugar inaccesible de Dios, es su intimidad, es donde intimida a Él. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, esta es otra versión, que habita en la luz inaccesible. ¿Viste? Inaccesible. Nadie puede
o tiene accesibilidad o se le puede llegar a Él. No hay acceso, no hay acceso para llegar a Él, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oye bien, sempiterno. Empecemos a aprendernos esas palabras tan profundas y tan preciosas. ¿Qué quiere decir sempiterno? En tu Biblia lo vas a encontrar en otra versión, o a lo mejor vas a entenderlo por medio de este mensaje. En otra versión lo dice: nadie le ha visto jamás, nadie lo puede tocar, pero es sempiterno. Quiere decir, como vimos en otra versión, que es eterno. Él es eterno y para siempre. Es inmortal. Amén. Por eso sigamos adelante en este impactante estudio. Inmortal. No muere. No es como el ser humano que muere. Dios nunca va a morir. Vive en la luz que nadie puede entrar. Los hombres nunca le han visto. Imperio para siempre. Su imperio es para siempre. Sempiterno. Quiere decir eternamente y para siempre. Pero lo impactante es que es inmortal. Él no tiene sombra de variación. Vive en la luz y nadie puede entrar. Esa luz inaccesible, ¿de qué dimensión será esa luz? ¿De qué dimensión será esto que el Señor ha planeado? El Señor ha creado para Él mismo su habitación. Una habitación especial donde solamente entra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente estos tres pueden entrar y ahí se arma la triunidad. Por eso es que es la cuadradimensión de Dios. ¿Por qué cuadradimensión? Porque son 4. ¿O no que eran 3? No. Jesús, Padre, Espíritu Santo, esencia. Esto se llama la cuadradimensión. En esa dimensión nadie puede llegar en Dios. Es bien importante y bien precioso conocer esto y entenderlo bajo la luz de la palabra. ¿Te das cuenta que es un lugar especial? ¿Te das cuenta que es un lugar que Él creó, que Él formó, o es donde es su habitación? Qué impactante es esto, hermano. Sigamos adelante mirando lo que Dios dice. Juan capítulo 1, versículo 9. Ahora vamos a Juan capítulo 1 igual, pero ahora en el versículo 9 dice: existía la luz verdadera, que el venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, o por medio de Él, y el mundo no le conoció. ¿Te das cuenta? Existía. Ya existía Él. Pero vino al mundo con un propósito. Un propósito precioso de parte de Dios. Me impacta la palabra. Cada día me enamoro más de ella. Y te la comparto para que tú te des cuenta que Dios es un Dios grande. Es un Dios precioso. Es un Dios sublime. Es un Dios eterno. Es un Dios amoroso. ¿Cómo siendo Él tan grande y el cosmos que ha creado, cómo vino a amarnos a nosotros y dio a su Hijo único, del que está hablando aquí? Existía la luz verdadera. La luz, esa luz que es inaccesible, vino un día a la tierra. Bueno, no completo, una parte, ya como Hijo. Y al venir al mundo, alumbraba todo al hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, por medio de Él, y el mundo no le conoció. Que conozcan al verdadero Cristo, al verdadero Jesús, a Yeshua, es lo más importante, es lo más lindo. Por eso de hoy en adelante, yo te puedo decir que hoy que ven en las fechas, o que se celebra Navidad, de veras celebraremos a este Cristo precioso. Vayamos adelante para ver lo que Dios dice, lo que está haciendo Dios con todos nosotros. Mira toda esa creación, mira esas fotos de todo lo que es el cosmos, que Dios está formando. Punto 1, vamos a ver el versículo anterior, vamos a desarrollarlo. Jesús es la luz verdadera. O sea que esa luz que es inaccesible, es Jesús también. 2, vino a alumbrar. Si el mundo no hubiera visto esa luz, ¿cómo estarían las tinieblas? ¿Cómo se habitaría en esta tierra? ¿Habrían otros seres?
que querían destruir al ser humano. Pero la bondad y el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se vinieron a desarrollar y vinieron a dar luz por medio de Jesucristo. Vino a alumbrar a los hombres. El mundo fue hecho por Él. ¿Qué? Sí, el mundo fue hecho por Cristo. Pero en esa esencia primigenia, fue cuando Cristo hizo al mundo. Y Él lo formó. Qué impactante y qué precioso es lo que dice la palabra. Todo ese cosmos, todo lo que tú miras, todo lo que puedes ver tú con un telescopio, es lo impactante y lo precioso. Porque ahí es donde Dios quiere que nosotros veamos todo lo que está. Aún en el microscopio ves también la mano poderosa de Dios, que cosas tan insignificantes, más pequeñas que nosotros, milésimas, átomos, fueron creados por Él y para Él. Pero ¿cuándo los creó? Cuando estaba en la esencia. En la esencia empezó a crear, en la esencia empezó a formar. Él dio los planos, Él hizo los planos, Él formó todo lo que está en todo el cosmos. ¡Qué impactante! Entremos de lleno a lo que es la persona del Hijo. Lucas capítulo 1 versículo 31 dice: y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús de Nazaret. Qué impactante y qué preciosa es la palabra de Dios. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua. Que Jesús quiere decir, o Yeshua quiere decir, el Salvador del mundo. Vino no nada más a traer esa luz, sino que también vino. Y ahora ya no estaba aquí. He aquí concebirás en tu seno. Ahora estaba en el seno de María. El que estuvo en el seno del Padre, ahora estaba en el seno de María. Qué impactante es la palabra. Esto, hermano, es un misterio tan precioso que Dios nos ha venido a revelar y que Dios nos ha venido a enseñar. Qué impactante es que Jesús, Jesús, no el Cristo es el que estuvo en el seno de María. Cristo no estuvo en el seno de María, fue Jesús. Pero era parte de la esencia, era el unigénito Hijo de parte de Dios. Bajó su volumen de luz para entrar en ese vientre, en ese seno de María. Qué impactante es lo que Dios está enseñándonos en esta hora por medio de su palabra. Vamos a ver el griego. Dice, y Jesús, ese es el original del griego. En hebreo, Jesús o Yeshua, nombre de nuestro Señor, y de otros dos o tres, como Yeshua, Josué, ¿verdad? Entonces viene del derivado. Todo está siendo una derivación. En el griego dice Jesús, pero ese es el nombre de Jesús en griego. No es que es el nombre de un Dios, no. Porque si tú vas a ver el Dios que piensa la gente que se está adorando en cambio del nombre de Jesús, no es ese tal Dios. Véelo bien, y el nombre en el griego está escrito así. Entonces tú te puedes dar cuenta que lo que dicen muchos acerca de ese Dios griego es falsedad, porque está escrito diferente. Está escrito diferente. Nosotros nos lo tradujeron al español. No nos lo tradujeron al griego. No nos lo tradujeron al inglés. Porque si tú te das cuenta, porque a muchos dicen que el nombre de los hebreos, que en cualquier lugar tienen que pasar a otro país y te dicen ese nombre. No, también no es verdad. Porque también en español se dice Jesús, pero en inglés, ¿cómo se dice Jesús? Se dice Jesus y se escribe diferente. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no es el tal Dios griego que hablan. Es el que tú hablas con tu corazón, a ese Jesús que tus padres y que tus ancestros te enseñaron que deberías honrar. Ahora viene y se nos revela como Cristo. Pero Cristo ya no es el Hijo de María. Ahora ese Cristo está
exaltado, glorificado, llevado a una excelencia mejor. Por eso le dijo a María, no me toques porque no he subido al Padre. Allí hay un misterio. Entonces tenemos que ir viendo bien esos puntos importantes, hermano. Vayamos a la luz de la palabra, entendiendo lo que Dios dice en este estudio tan interesante. En tiempos del Nuevo Testamento, Yeshua era un hombre corriente que se daba a los muchachos judíos, o común y corriente. Expresaba la fe de los padres en Dios y en su promesa de uno que traía salvación a Israel. Ese era un hombre que utilizaban porque les daba el significado de que iba a traer salvación, que les iba a traer ayuda, que les iba a salvar de muchos problemas, de muchas dificultades. Entonces le ponían Yeshua. Pero era porque estaban ya preparando y sabiendo que venía un Salvador o un Mesías para ellos. Por eso es que utilizaban ese nombre anteriormente en los judíos. Bueno, entonces Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo toman ese nombre para dar el significado correcto de lo que iba a venir a ser el Cristo, aquel Hijo unigénito para venir a salvar al mundo, y le ponen Yeshua de Nazaret o le ponen Jesús de Nazaret. Así que Jesucristo, mira, dice aquí en el griego, Isos. La transliteración del arameo, Yeshua, Jesús. Y del hebreo, Yehoshua, Josué, más Cristos. Traducción del hebreo, Mashiach, Mesías, el Salvador del mundo, el Mesías. Entonces es Yeshua, Mesías. Mira, hermano, es tremendo. Porque ellos pronuncian mucho la H y la J como es difícil su pronunciación. Por eso sería difícil traducir toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento de lo que está hablando el Señor. Qué impactante es esto, qué importante es esto, y qué delicado es hablar de estos temas tan preciosos. El Señor está enseñándonos. El ángel Gabriel indicó a José que llamara al primogénito de María con este nombre. Y la razón que se le dio fue porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Los salvará de sus pecados según Mateo 1:21, como lo ves ahí. Qué preciosa es la palabra de Dios. Yo me glorío, me da tanto gozo conocer esta palabra tan preciosa. Cristo no fue un hombre personal por el que la gente lo conoció mientras estuvo sobre la tierra, sino un título usado para identificarlo con aquel a quien las promesas y profecías mesiánicas del Antiguo Testamento encontraban su cumplimiento. Qué precioso es esto, hermano. Entonces, ellos estaban encontrando su cumplimiento en el Cristo, porque esperaban al Mesías. Para que los que creyeron en Él como enviado de Dios, Él era el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido por Dios para ser el Salvador del mundo. Él usó los dos nombres juntos, Mateos 1:18, 16:20, Marcos 1:1. Ahí busca las citas de lo que está ahí. Qué impactante es esto y qué precioso. Por eso es que nosotros vamos entendiendo todo esto. Mira lo que dice la palabra ahí en esos versículos tan preciosos. Qué lindo es que Dios nos enseña y nos muestra quién es Jesucristo. Por eso en esos versículos está claro, yo creo. Eso tíramelo a mí y dime estoy loco, está bien, pero yo creo que Él se llamaba Emanuel, Jesús o Jesús Emanuel. ¿Verdad? Pero como hay nombres que le dicen María del Rosario, así, yo creo. Pero tú tómalo como quieras. El asunto es que es Jesús, el Mesías. Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías también. Gloria a Dios. Jesús y Cristo constituyen una confesión de fe en que Jesús de Nazaret, el Hijo de María, es realmente el Mesías. Y eso lo vemos en Mateo 1:1, ya lo vimos. Y también en Hechos capítulo 2, versículo 38. También se le conocía por el título de Emanuel, Dios con nosotros. Seguiremos hablando de la esencia primigenia. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Amén. Hola, Dios te siga bendiciendo. Ojalá haya sido de bendición esta palabra que ha llevado a tu vida el pastor Refugio Hernández en su programa Canon Bíblico. Queremos llevar la información, queremos llevar la palabra de Dios hacia tu corazón. Queremos instruir en tu vida
cómo de una manera que podamos analizar los acontecimientos que están pasando en el mundo a través de la palabra de Dios, para que tú puedas crecer en tu vida, para que puedas poner por obra todo lo que se te ha enseñado el día de hoy. Y esperamos que nos sigas viendo, esperamos que nos llames al número que aparece en tu pantalla para cualquier petición de oración, para cualquier información. Llámanos y estaremos atendiendo tu llamada. Queremos pedirte también que visites nuestra página de internet www.iglesiatv.com, donde podrás encontrar una serie de documentales que van a ayudar en tu crecimiento, en tu vida, y los vas a poder analizar a través de la palabra de Dios. El pastor ha propuesto en su corazón enseñarte todo lo que el Espíritu Santo le ha revelado a su vida y quiere llevarlo y compartirlo contigo. 740 en concierto, sábado 8 de diciembre, 932 Gerhard Avenue, Commerce, California. Presentando su más reciente proyecto musical, Primer Amor, Levi Hurtado, de Phoenix, Arizona. Con su nueva producción, Colgando los Tenis. 740 en concierto, en la Iglesia La Hermosa, 932 Gerhard Avenue, Commerce, California. Sábado 8 de diciembre, 6 p.m. Canal 62.3 y 22.3. Un evento que no te puedes perder. Ministerios Templo de Cristo La Hermosa se complace en presentar palabra de bendición. Dios te bendiga. Este es tu programa Canon Bíblico, escrito está. Hoy con el tema correspondiente, esencia primigenia. ¿Qué es la esencia primigenia? ¿Qué nos enseña esto? Esencia primigenia, lo primero en esencia. Vamos a entrar de lleno a este tema tan impactante y tan precioso. La Biblia nos enseña tantas cosas y vamos a ver la esencia primigenia en Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. Este es el punto muy importante, nadie le ha visto. Pero en ese lugar, el Hijo unigénito, existente desde siempre en el seno del Padre, el mismo quien ha hecho conocer a los hombres. Él nos ha hecho conocer a los hombres. ¿Quién? El Hijo unigénito. ¿Y quién es el Hijo unigénito? Cristo Jesús. Él está o estaba en el seno del Padre. En ese seno del Padre donde nadie puede llegar, en esa esencia primigenia, como dice ahí. Ese lugar es un lugar inaccesible, donde ninguna de las creaciones que Dios, Jehová, el tetragramatón, nunca nadie pudo entrar. Es la esencia. Vamos a ir desarrollando este tema tan impactante de una manera especial en esta hora. Dice que nadie le ha visto jamás. Dice que es el Hijo unigénito y dice que Él vino y que Él es eternidad, de eternidad en eternidad, es para siempre, desde siempre en el seno del Padre. Siempre va a estar ahí, pero Él tiene salidas, incursiones a la tierra, incursiones al cosmos, para mostrar y enseñar la gloria del Padre. Ese es el propósito de Jesucristo. Ese es el propósito de Él, mostrarnos al Padre a todas las creaciones. Qué precioso es eso. En otra versión dice: a Dios nadie ha visto jamás. El unigénito Hijo, al que es dentro, al centro del Padre, al seno del Padre, aquel ha declarado. El Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito, el que dentro del seno del Padre, aquel ha declarado. Esta es la declaración de Jesucristo, según Juan, en el capítulo 1, versículo 18. El libro de Juan tiene tantas revelaciones e impactantes que nos muestran lo que muestra el Padre en el cielo. Me impacta el libro de Juan o el Evangelio de Juan porque nos enseña tantas cosas apasionantes y maravillosas de lo que es mostrar al Padre, de lo que es mostrar al Verbo. ¿Te acuerdas que dice también que Él es el Verbo? ¿Ah? Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo era Dios.
estaba hablando de esa esencia primigenia, donde nos mostraba al Padre en un nivel extraordinario. Por eso es que es difícil entender que solamente sean tres o una triunidad, porque la triunidad se conforma en el tetragramatrón, en la esencia, en donde están los tres, en el Altísimo, donde habitan los tres. Qué importante y qué impactante es esto, conocerlo nosotros como iglesia. A lo mejor no lo habíamos escuchado antes, pero vamos desarrollando el tema y vamos entendiendo lo que Dios quiere hacer y lo que quiere mostrarnos a la iglesia. Porque el Hijo vino a levantar una iglesia, vino a formar una iglesia. De hecho, lo estuvimos estudiando. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo místico de Jesucristo. La persona del Padre. En el hebreo, en el 3068 del Strong dice Jehová. Te lo estoy leyendo en español. 1961. Autoexistente o eterno, Jehová. Nombre nacional judío de Dios, Jehová, el Señor. La pronunciación yo no la tengo correcta de lo que se habla en hebreo, pero sí puedo ver los significados. Nombre nacional judío de Dios. Ese es el nombre nacional de los judíos. Y qué importante es que nosotros conozcamos esa palabra. Pero ahí está en el hebreo, ahí está en el Strong. El hombre de Dios, o el nombre de Dios, el tetragramatrón, impronunciable, no se puede pronunciar. Siguiendo la tradición de Reina y Valera, la RBA mantiene su representación como Jehová, o como Jehová, habiendo solamente agregado la H final que revisiones omitieron. ¿Para qué? Para podernos darnos cuenta de cómo se representa o representa la letra del tetragramatón, la cuarta letra del tetragramatón. Es importante que nosotros nos demos cuenta qué significado tiene esa letra. En DHB optamos por transliterarlo así: YHB. En otras versiones o en otras traducciones es W. Pero en esta traducción, en la DHB, lo enseñan como YHV o B y H. Es importante nosotros saber estas letras y cuál es el significado de los judíos y qué significa para nosotros. Pero la esencia que te estoy hablando son esas cuatro letras, el tetragramatón, que nosotros tenemos que entender y conocer a la luz de la palabra. Es impactante cómo nosotros podemos ver lo que Dios tiene en esa esencia. ¿Quién puede llegar a esa esencia? ¿Quién puede habitar en esa esencia? ¿En dónde está esa esencia? Vamos a ver qué nos dice la palabra. 1. Hijo unigénito. 2. Existe desde siempre. 3. En el seno del Padre. 4. Da a conocer al Padre a los hombres. 4 puntos muy importantes. Hijo unigénito, ese es Jesucristo. Existe desde siempre, ese también es Cristo, el alfa y el omega. En el seno del Padre, habitaba en el seno del Padre, su habitación. 4. Da a conocer al Padre a los hombres. Él vino a mostrarnos al Padre el amor y la misericordia de Él para con nosotros. Qué importante y qué precioso es que nosotros vayamos viendo esto. Primera de Timoteo capítulo 6, 16 dice que es el único incorruptible. No tiene corrupción, es incorruptible. De todas las creaciones, de todo lo que formó el Padre, Él es el único. Él es el único que no tiene corrupción. En la esencia, no como Jesús hombre. Porque acuérdate que como Jesús hombre, todos nuestros pecados cayeron sobre Él en la cruz del Calvario. Entonces como Cristo es otra dimensión en la esencia, en el seno del Padre. Y dice, incorruptible y que mora en la luz.
siempre es luz, no hay tinieblas en Él, no hay sombra, oscuridad, siempre hay luz a quien nadie puede tocar. A este tampoco nadie le puede tocar, nadie puede tocarlo, porque este punto es bien importante porque más adelante lo vamos a ir desarrollando. Nadie puede tocar al tetragramatón, nadie puede hacerlo, nadie puede verlo. Entonces dice, y a quien ningún hombre ha visto ni es capaz de ver. Punto importante, nadie le ha visto jamás, nadie puede verlo, está en un lugar inaccesible. Óyelo bien, Dios está en un lugar inaccesible. Él nos puede escuchar, Él nos puede ver, Él nos puede tocar. Él es Dios, omnipotente, omnisciente, pero nosotros no podemos tocarle en esa esencia. ¿Un día podremos tocarle en esa esencia? No, nunca jamás. Ninguna creación, nada de lo creado se puede tocar a este ser, a este Dios, en la esencia primigenia. Primigenia quiere decir el primero. Entonces, allí es donde el hombre no le puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno para siempre. Amén. Cuando dice amén, así sea, establecido, decretado. Qué importante es esto y qué precioso es que Dios ha dejado oráculo. Cuando Él dice amén, quiere decir que es el oráculo de Dios. Nadie le puede ver, nadie le puede tocar, nadie puede llegar a ese lugar. Es el lugar inaccesible de Dios, es su intimidad, es donde intimida a Él. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, esta es otra versión, que habita en la luz inaccesible. ¿Viste? Inaccesible. Nadie puede, tiene accesibilidad o se le puede llegar a Él. No hay acceso, no hay acceso para llegar a Él. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oye bien, sempiterno. Empecemos a aprendernos estas palabras tan profundas y tan preciosas. ¿Qué quiere decir sempiterno? En tu Biblia lo vas a encontrar en otra versión, o a lo mejor vas a entenderlo por medio de este mensaje. En otra versión lo dice, nadie le ha visto jamás, nadie lo puede tocar, pero es sempiterno. Quiere decir, como vimos en otra versión, que es eterno. Él es eterno y para siempre. Es inmortal. Amén. Por eso sigamos adelante en este impactante estudio. Inmortal, no muere. No es como el ser humano que muere. Dios nunca va a morir. Vive en la luz que nadie puede entrar. Los hombres nunca le han visto. Imperio para siempre. Su imperio es para siempre. Sempiterno quiere decir eternamente y para siempre. Pero lo impactante es que es inmortal. Él no tiene sombra de variación, vive en la luz y nadie puede entrar. Esa luz inaccesible, ¿de qué dimensión será esa luz? ¿De qué dimensión será esto que el Señor ha planeado? El Señor ha creado para Él mismo su habitación, una habitación especial, donde solamente entra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente estos tres pueden entrar y ahí se arma la triunidad. Por eso es que es la cuadradimensión de Dios. ¿Por qué cuadradimensión? Porque son 4. ¿O no que eran 3? No. Jesús, Padre, Espíritu Santo, esencia. Esto se llama la cuadradimensión. En esa dimensión nadie puede llegar en Dios. Es bien importante y bien precioso conocer esto y entenderlo bajo la luz de la palabra. ¿Te das cuenta que es un lugar especial? ¿Te das cuenta que es un lugar que Él creó, que Él formó, o es donde es su habitación? Qué impactante es esto, hermano. Sigamos adelante mirando lo que Dios dice. Juan capítulo 1, versículo 9. Ahora vamos a Juan capítulo 1 igual, pero ahora en el versículo 9 dice, existía la luz verdadera, que el venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, o por medio de Él, y el mundo no le conoció. ¿Te das cuenta?
existía. Ya existía Él. Pero vino al mundo con un propósito. Un propósito precioso de parte de Dios. Me impacta la palabra. Cada día me enamoro más de ella. Y te la comparto para que tú te des cuenta que Dios es un Dios grande. Es un Dios precioso. Es un Dios sublime. Es un Dios eterno. Es un Dios amoroso. ¿Cómo siendo Él tan grande y el cosmos que ha creado, cómo vino a amarnos a nosotros y dio a su Hijo único, del que está hablando aquí? Existía la luz verdadera. La luz, esa luz que es inaccesible, vino un día a la tierra. Bueno, no completo, una parte, ya como Hijo. Y al venir al mundo, alumbraba todo al hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, por medio de Él, y el mundo no le conoció. Que conozcan al verdadero Cristo, al verdadero Jesús, a Yeshua, es lo más importante, es lo más lindo. Por eso de hoy en adelante, yo te puedo decir que hoy que ven en las fechas, o que se celebra Navidad, de veras celebraremos a este Cristo precioso. Vayamos adelante para ver lo que Dios dice, lo que está haciendo Dios con todos nosotros. Mira toda esa creación, mira esas fotos de todo lo que es el cosmos, que Dios está formando. Punto 1, vamos a ver el versículo anterior, vamos a desarrollarlo. Jesús es la luz verdadera. O sea que esa luz que es inaccesible, es Jesús también. 2, vino a alumbrar. Si el mundo no hubiera visto esa luz, ¿cómo estarían las tinieblas? ¿Cómo se habitaría en esta tierra? Habrían otros seres que querrían destruir al ser humano. Pero la bondad y el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se vinieron a desarrollar y vinieron a dar luz por medio de Jesucristo. Vino a alumbrar a los hombres. El mundo fue hecho por Él. ¿Qué? Sí, el mundo fue hecho por Cristo. Pero en esa esencia primigenia, fue cuando Cristo hizo al mundo y Él lo formó. Qué impactante y qué precioso es lo que dice la palabra. Todo ese cosmos, todo lo que tú miras, todo lo que puedes ver tú con un telescopio, es lo impactante y lo precioso. Porque ahí es donde Dios quiere que nosotros veamos todo lo que está. Aún en el microscopio ves también la mano poderosa de Dios, que cosas tan insignificantes, más pequeñas que nosotros, milésimas, átomos, fueron creados por Él y para Él. Pero ¿cuándo los creó? Cuando estaba en la esencia. En la esencia empezó a crear, en la esencia empezó a formar. Él dio los planos, Él hizo los planos, Él formó todo lo que está en todo el cosmos. ¡Qué impactante! Entremos de lleno a lo que es la persona del Hijo. Lucas capítulo 1 versículo 31 dice: y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús de Nazaret. Qué impactante y qué preciosa es la palabra de Dios. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua. Que Jesús quiere decir, o Yeshua quiere decir, el Salvador del mundo. Vino no nada más a traer esa luz, sino que también vino. Ya ahora ya no estaba aquí. He aquí concebirás en tu seno. Ahora estaba en el seno de María. El que estuvo en el seno del Padre, ahora estaba en el seno de María. Qué impactante es la palabra. Esto, hermano, es un misterio tan precioso que Dios nos ha venido a revelar y que Dios nos ha venido a enseñar. Qué impactante es que Jesús, Jesús, no el Cristo es el que estuvo en el seno de María. Cristo no estuvo en el seno de María, fue Jesús, pero era parte de la esencia, era el unigénito Hijo de parte de Dios. Bajó su volumen de luz
para entrar en ese vientre, en ese seno de María. Qué impactante es lo que Dios está enseñándonos en esta hora por medio de su palabra. Vamos a ver el griego. Dice Jesús. Ese es el original del griego. En hebreo, Jesús o Yeshua, nombre de nuestro Señor, y de otros dos o tres, como Yeshua, Josué, ¿verdad? Entonces viene del derivado. Todo está siendo una derivación. En el griego dice Jesús, pero ese es el nombre de Jesús en griego. No es que es el nombre de un Dios, no. Porque si tú vas a ver el Dios que piensa la gente que se está adorando en cambio del nombre de Jesús, no es ese tal Dios. Véanlo bien, y el nombre en el griego está escrito así. Entonces tú te puedes dar cuenta que lo que dicen muchos acerca de ese Dios griego es falsedad, porque está escrito diferente. Está escrito diferente. Nosotros nos lo tradujeron al español. No nos lo tradujeron al griego. No nos lo tradujeron al inglés. Porque si tú te das cuenta, porque a muchos dicen que el nombre de los hebreos, que en cualquier lugar tienen que pasar a otro país y te dicen ese nombre. No, también no es verdad. Porque también en español se dice Jesús, pero en inglés, ¿cómo se dice Jesús? Se dice Jesus y se escribe diferente. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no es el tal Dios griego que hablan. Es el que tú hablas con tu corazón, a ese Jesús que tus padres y que tus ancestros te enseñaron que deberías honrar. Ahora viene y se nos revela como Cristo. Pero Cristo ya no es el Hijo de María. Ahora ese Cristo está exaltado, glorificado, llevado a una excelencia mejor. Por eso le dijo a María: no me toques porque no he subido al Padre. Allí hay un misterio. Entonces tenemos que ir viendo bien esos puntos importantes, hermano. Vayamos a la luz de la palabra, entendiendo lo que Dios dice en este estudio tan interesante. En tiempos del Nuevo Testamento, Yeshua era un hombre corriente que se daba a los muchachos judíos, o común y corriente. Expresaba la fe de los padres en Dios y en su promesa de uno que traía salvación a Israel. Ese era un hombre que utilizaban porque les daba el significado de que iba a traer salvación, que les iba a traer ayuda, que les iba a salvar de muchos problemas, de muchas dificultades. Entonces le ponían Yeshua. Pero era porque estaban ya preparando y sabiendo que venía un Salvador o un Mesías para ellos. Por eso es que utilizaban ese nombre anteriormente en los judíos. Bueno, entonces Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo toman ese nombre para dar el significado correcto de lo que iba a venir a ser el Cristo, aquel Hijo unigénito para venir a salvar al mundo, y le ponen Yeshua de Nazaret o le ponen Jesús de Nazaret. Así que Jesucristo, mira, dice aquí en el griego, Isos. La transliteración del arameo, Yeshua, Jesús. Y del hebreo, Yehoshua, Josué, más Cristos. Traducción del hebreo, Mashiach, Mesías, el Salvador del mundo, el Mesías. Entonces es Yeshua, Mesías. Mira, hermano, es tremendo. Porque ellos pronuncian mucho la H y la J como es difícil su pronunciación. Por eso sería difícil traducir toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento de lo que está hablando el Señor. Qué impactante es esto, qué importante es esto, y qué delicado es hablar de estos temas tan preciosos. El Señor está enseñándonos. El ángel Gabriel indicó a José que llamara al primogénito de María con este nombre, y la razón que se le dio fue porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Los salvará de sus pecados según Mateo 1:21, como lo ves ahí. Qué preciosa es la palabra de Dios. Yo me glorío, me da tanto gozo conocer esta palabra tan preciosa. Cristo no fue un hombre personal por el que la gente lo conoció mientras estuvo sobre la tierra, sino un título
usado para identificarlo con aquel a quien las promesas y profecías mesiánicas del Antiguo Testamento encontraban su cumplimiento. ¡Qué precioso es esto, hermano! Entonces, ellos estaban encontrando su cumplimiento en el Cristo, porque esperaban al Mesías. Para que los que creyeron en él como enviado de Dios, él era el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido por Dios para ser el Salvador del mundo. Él usó los dos nombres juntos, Mateos 1:18, 16:20, Marcos 1:1. Ahí busca las citas de lo que está ahí. Qué impactante es esto y qué precioso. Por eso es que nosotros vamos entendiendo todo esto. Mira lo que dice la palabra ahí en esos versículos tan preciosos. Qué lindo es que Dios nos enseña y nos muestra quién es Jesucristo. Por eso en esos versículos está claro, yo creo. Eso tíramelo a mí y dime estoy loco, está bien, pero yo creo que él se llamaba Emanuel, Jesús o Jesús Emanuel. ¿Verdad? Pero como hay nombres que le dicen María del Rosario, así, yo creo. Pero tú tómalo como quieras. El asunto es que es Jesús, el Mesías. Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías también. Gloria a Dios. Jesús y Cristo constituyen una confesión de fe en que Jesús de Nazaret, el hijo de María, es realmente el Mesías. Y eso lo vemos en Mateo 1:1, ya lo vimos. Y también en Hechos capítulo 2, versículo 38. También se le conocía por el título de Emanuel, Dios con nosotros. Seguiremos hablando de la esencia primigenia. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Amén. Hola, Dios te siga bendiciendo. Ojalá haya sido de bendición esta palabra que ha llevado a tu vida el pastor Refugio Hernández en su programa Canon Bíblico. Queremos llevar la información, queremos llevar la palabra de Dios hacia tu corazón. Queremos instruir en tu vida cómo de una manera que podamos analizar los acontecimientos que están pasando en el mundo a través de la palabra de Dios, para que tú puedas crecer en tu vida, para que puedas poner por obra todo lo que se te ha enseñado el día de hoy. Y esperamos que nos sigas viendo, esperamos que nos llames al número que aparece en tu pantalla para cualquier petición de oración, para cualquier información. Llámanos y estaremos atendiendo tu llamada. Queremos pedirte también que visites nuestra página de internet www.iglesiatv.com, donde podrás encontrar una serie de documentales que van a ayudar en tu crecimiento, en tu vida, y los vas a poder analizar a través de la palabra de Dios. El pastor ha propuesto en su corazón enseñarte todo lo que el Espíritu Santo le ha revelado a su vida y quiere llevarlo y compartirlo contigo. 7:40 en concierto, sábado 8 de diciembre, 932 Gerhard Avenue, Commerce, California. Presentando su más reciente proyecto musical, Primer Amor, Levi Hurtado, de Phoenix, Arizona. Con su nueva producción, Colgando los Tenis. 7:40 en concierto, en la Iglesia La Hermosa, 932 Gerhard Avenue, Commerce, California. Sábado 8 de diciembre, 6 p.m. Canal 62.3 y 22.3. Un evento que no te puedes perder. Ministerios Templo de Cristo La Hermosa se complace en presentar palabra de bendición. Dios te bendiga. Este es tu programa Canon Bíblico. Escrito está. Hoy con el tema correspondiente, esencia primigenia. ¿Qué es la esencia primigenia? ¿Qué nos enseña esto? Esencia primigenia. Lo primero en esencia. Vamos a entrar de lleno a este tema tan impactante y tan precioso. La Biblia nos enseña tantas cosas y vamos a ver la esencia primigenia en Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. Este es el punto muy importante, nadie le ha visto. Pero en ese lugar, el Hijo unigénito, existente desde siempre en el seno del Padre, el mismo quien ha hecho conocer a los hombres. Él nos ha hecho conocer a los hombres. ¿Quién? El Hijo unigénito. ¿Y quién es el Hijo unigénito? Cristo Jesús. Él está o estaba
en el seno del Padre. En ese seno del Padre donde nadie puede llegar, en esa esencia primigenia, como dice ahí. Ese lugar es un lugar inaccesible, donde ninguna de las creaciones que Dios, Jehová, el tetragramatón, nunca nadie pudo entrar. Es la esencia. Vamos a ir desarrollando este tema tan impactante de una manera especial en esta hora. Dice que nadie le ha visto jamás. Dice que es el Hijo unigénito y dice que Él vino y que Él es eternidad, eternidad en eternidad, es para siempre, desde siempre en el seno del Padre. Siempre va a estar ahí, pero Él tiene salidas, incursiones a la tierra, incursiones al cosmos para mostrar y enseñar la gloria del Padre. Ese es el propósito de Jesucristo. Ese es el propósito de Él, mostrarnos al Padre a todas las creaciones. Qué precioso es eso. En otra versión dice: a Dios nadie ha visto jamás. El unigénito Hijo, al que es dentro, al centro del Padre, al seno del Padre, aquel ha declarado. El Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito, el que dentro del seno del Padre, aquel ha declarado. Esta es la declaración de Jesucristo, según Juan, en el capítulo 1, versículo 18. El libro de Juan tiene tantas revelaciones e impactantes que nos muestran lo que muestra el Padre en el cielo. Me impacta el libro de Juan, o el Evangelio de Juan, porque nos enseña tantas cosas apasionantes y maravillosas de lo que es mostrar al Padre, de lo que es mostrar al Verbo. ¿Te acuerdas que dice también que Él es el Verbo? ¿Ah? Y el Verbo se hizo carne, y el Verbo era Dios. Estaba hablando de esa esencia primigenia, donde nos mostraba al Padre en un nivel extraordinario. Por eso es que es difícil entender que solamente sean tres o una triunidad, porque la triunidad se conforma en el tetragramatrón, en la esencia, en donde están los tres, en el Altísimo, donde habitan los tres. Qué importante y qué impactante es esto, conocerlo nosotros como iglesia. A lo mejor no lo habíamos escuchado antes, pero vamos desarrollando el tema y vamos entendiendo lo que Dios quiere hacer y lo que quiere mostrarnos a la iglesia. Porque el Hijo vino a levantar una iglesia, vino a formar una iglesia. De hecho, lo estuvimos estudiando. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo místico de Jesucristo. La persona del Padre. En el hebreo, en el 3068 del Strong dice Jehová. Te lo estoy leyendo en español. 1961. Autoexistente o eterno, Jehová. Nombre nacional judío de Dios, Jehová, el Señor. La pronunciación yo no la tengo correcta de lo que se habla en hebreo, pero sí puedo ver los significados. Nombre nacional judío de Dios. Ese es el nombre nacional de los judíos. Y qué importante es que nosotros conozcamos esa palabra. Pero ahí está en el hebreo, ahí está en el Strong. El hombre de Dios, o el nombre de Dios, el tetragramatrón, impronunciable, no se puede pronunciar. Siguiendo la tradición de Reina y Valera, la RBA mantiene su representación como Jehová, o como Jehová, habiendo solamente agregado la H final que revisiones omitieron. ¿Para qué? Para podernos darnos cuenta de cómo se representa o representa la letra del tetragramatón, la cuarta letra del tetragramatón. Es importante que nosotros nos demos cuenta qué significado tiene esa letra. En DHB optamos por transliterarlo así: YHB,
En otras versiones o en otras traducciones es W. Pero en esta traducción, en la DHB, lo enseñan como Y, H, V o B y H. Es importante nosotros saber estas letras y cuál es el significado de los judíos y qué significa para nosotros. Pero la esencia que te estoy hablando son esas 4 letras. El tetragramatón, que nosotros tenemos que entender y conocer a la luz de la palabra. Es impactante cómo nosotros podemos ver lo que Dios tiene en esa esencia. ¿Quién puede llegar a esa esencia? ¿Quién puede habitar en esa esencia? ¿En dónde está esa esencia? Vamos a ver qué nos dice la palabra. 1. Hijo unigénito. 2. Existe desde siempre. 3. En el seno del Padre. 4. Da a conocer al Padre a los hombres. 4 puntos muy importantes. Hijo unigénito, ese es Jesucristo. Existe desde siempre, ese también es Cristo, el alfa y el omega. En el seno del Padre, habitaba en el seno del Padre, su habitación. 4, da a conocer al Padre a los hombres. Él vino a mostrarnos al Padre el amor y la misericordia de Él para con nosotros. Qué importante y qué precioso es que nosotros vayamos viendo esto. Primera de Timoteo capítulo 6, 16 dice que es el único incorruptible. No tiene corrupción, es incorruptible. De todas las creaciones, de todo lo que formó el Padre, Él es el único. Él es el único que no tiene corrupción. En la esencia, no como Jesús hombre. Porque acuérdate que como Jesús hombre, todos nuestros pecados cayeron sobre Él en la cruz del Calvario. Entonces como Cristo es otra dimensión en la esencia, en el seno del Padre. Y dice, incorruptible y que mora en la luz. Siempre es luz, no hay tinieblas en Él. No hay sombra, oscuridad, siempre hay luz a quien nadie puede tocar. A este tampoco nadie le puede tocar. Nadie puede tocarlo. Porque este punto es bien importante porque más adelante lo vamos a ir desarrollando. Nadie puede tocar al tetragramatón. Nadie puede hacerlo. Nadie puede verlo. Entonces dice, y a quien ningún hombre ha visto ni es capaz de ver. Punto importante, nadie le ha visto jamás. Nadie puede verlo. Está en un lugar inaccesible. Óyelo bien. Dios está en un lugar inaccesible. Él nos puede escuchar, Él nos puede ver, Él nos puede tocar. Él es Dios, omnipotente, omnisciente. Pero nosotros no podemos tocarle en esa esencia. ¿Un día podremos tocarle en esa esencia? No, nunca jamás. Ninguna creación, nada de lo creado se puede tocar a este ser, a este Dios, en la esencia primigenia. Primigenia quiere decir el primero. Entonces, allí es donde el hombre no le puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno para siempre. Amén. Cuando dice amén, así sea, establecido, decretado. Qué importante es esto y qué precioso es que Dios ha dejado oráculo. Cuando Él dice amén, quiere decir que es el oráculo de Dios. Nadie le puede ver, nadie le puede tocar. Nadie puede llegar a ese lugar. Es el lugar inaccesible de Dios. Es su intimidad. Es donde intimida a Él. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, esta es otra versión, que habita en la luz inaccesible. ¿Viste? Inaccesible. Nadie puede... tiene accesibilidad o se le puede llegar a Él. No hay acceso para llegar a Él, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oye bien, sempiterno. Empecemos a aprendernos esas palabras tan profundas y tan preciosas. ¿Qué quiere decir sempiterno? En tu Biblia lo vas a encontrar en otra versión, o a lo mejor vas a entenderlo por medio de este mensaje. En otra versión lo dice. Nadie le ha visto jamás, nadie lo puede tocar, pero es sempiterno. Quiere decir, como vimos en otra versión, que es eterno. Él es eterno y para siempre.
es inmortal. Amén. Por eso sigamos adelante en este impactante estudio. Inmortal. No muere. No es como el ser humano que muere. Dios nunca va a morir. Vive en la luz que nadie puede entrar. Los hombres nunca le han visto. Imperio para siempre. Su imperio es para siempre. Sempiterno. Quiere decir eternamente y para siempre. Pero lo impactante es que es inmortal. Él no tiene sombra de variación. Vive en la luz y nadie puede entrar. Esa luz inaccesible, ¿de qué dimensión será esa luz? ¿De qué dimensión será esto que el Señor ha planeado? El Señor ha creado para Él mismo su habitación. Una habitación especial donde solamente entra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente estos tres pueden entrar y ahí se arma la triunidad. Por eso es que es la cuadradimensión de Dios. ¿Por qué cuadradimensión? Porque son 4. ¿O no que eran 3? No. Jesús, Padre, Espíritu Santo, esencia. Esto se llama la cuadradimensión. En esa dimensión nadie puede llegar en Dios. Es bien importante y bien precioso conocer esto y entenderlo bajo la luz de la palabra. ¿Te das cuenta que es un lugar especial? ¿Te das cuenta que es un lugar que Él creó, que Él formó, o es donde es su habitación? Qué impactante es esto, hermano. Sigamos adelante mirando lo que Dios dice. Juan capítulo 1, versículo 9. Ahora vamos a Juan capítulo 1 igual, pero en el versículo 9 dice: existía la luz verdadera, que el venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, o por medio de Él, y el mundo no le conoció. ¿Te das cuenta? Existía. Ya existía Él. Pero vino al mundo con un propósito. Un propósito precioso de parte de Dios. Me impacta la palabra. Cada día me enamoro más de ella. Y te la comparto para que tú te des cuenta que Dios es un Dios grande. Es un Dios precioso. Es un Dios sublime. Es un Dios eterno. Es un Dios amoroso. ¿Cómo siendo Él tan grande y el cosmos que ha creado, cómo vino a amarnos a nosotros y dio a su Hijo único, del que está hablando aquí? Existía la luz verdadera. La luz, esa luz que es inaccesible, vino un día a la tierra. Bueno, no completo, una parte, ya como Hijo. Y al venir al mundo, alumbraba todo al hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, por medio de Él, y el mundo no le conoció. Que conozcan al verdadero Cristo, al verdadero Jesús, a Yeshua, es lo más importante, es lo más lindo. Por eso de hoy en adelante, yo te puedo decir que hoy que vienen las fechas, o que se celebra Navidad, de veras celebraremos a este Cristo precioso. Vayamos adelante para ver lo que Dios dice, lo que está haciendo Dios con todos nosotros. Mira toda esa creación, mira esas fotos de todo lo que es el cosmos, que Dios está formando. Punto 1, vamos a ver el versículo anterior, vamos a desarrollarlo. Jesús es la luz verdadera. O sea que esa luz que es inaccesible, es Jesús también. 2, vino a alumbrar. Si el mundo no hubiera visto esa luz, ¿cómo estarían las tinieblas? ¿Cómo se habitaría en esta tierra? Habrían otros seres que querrían destruir al ser humano. Pero la bondad y el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se vinieron a desarrollar y vinieron a dar luz por medio de Jesucristo. Vino a alumbrar a los hombres. El mundo fue hecho por Él. ¿Qué? Sí, el mundo fue hecho por Cristo. Pero en esa esencia primigenia, fue cuando Cristo hizo al mundo. Y Él lo formó. Qué impactante y qué precioso es lo que dice la palabra. Todo ese cosmos, todo lo que tú miras, todo lo que puedes ver tú con un telescopio,
es lo impactante y lo precioso. Porque ahí es donde Dios quiere que nosotros veamos todo lo que está. Aún en el microscopio ves también la mano poderosa de Dios, que cosas tan insignificantes, más pequeñas que nosotros, milésimas, átomos, fueron creados por Él y para Él. Pero ¿cuándo los creó? Cuando estaba en la esencia. En la esencia empezó a crear, en la esencia empezó a formar. Él dio los planos, Él hizo los planos, Él formó todo lo que está en todo el cosmos. ¡Qué impactante! Entremos de lleno a lo que es la persona del Hijo. Lucas capítulo 1, versículo 31 dice: y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús de Nazaret. Qué impactante y qué preciosa es la palabra de Dios. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua. Que Jesús quiere decir, o Yeshua quiere decir, el Salvador del mundo. Vino no nada más a traer esa luz, sino que también vino. Y ahora ya no estaba aquí. He aquí concebirás en tu seno. Ahora estaba en el seno de María. El que estuvo en el seno del Padre, ahora estaba en el seno de María. Qué impactante es la palabra.